ya está una obra de trigo y miel. Han sacrificado cosas, comodidades para extender el reino de Dios, y estoy seguro que hoy Dios nos va a hablar a través de nuestro conferencista, el licenciado Víctor Hernández Anteles. Buenos días a todos. Bueno, vamos a comenzar y vamos a darle gracias al Padre. Te damos gracias, Padre Celestial, por tu palabra es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. Gracias te damos porque tú nos das el entendimiento, por tu Espíritu, Señor, nos das la capacidad de poder oír. Te pido que hoy estés abriendo los oídos espirituales de tu pueblo. Señor, en el nombre de Jesús, que cada uno de los que están hoy aquí puedan estar en tu paz. En tu paz, Señor, que sobrepasa todo entendimiento, porque sabemos que si hay afán, sabemos que si hay preocupaciones, eso no permitirá que nuestros oídos escuchen. Pero sabemos que solamente en tu paz es que podemos nosotros tener oídos abiertos para escuchar de ti. Espíritu Santo, tú eres el maestro, tú eres quien enseñas. Te pido que estés poniendo tu palabra y que sea la voz tuya hablando a los espíritus que están aquí presentes, a cada corazón, cada cuerpo necesitado de tu palabra, cada alma necesitada, Señor, cada espíritu necesitado, hambriento de tu palabra, hoy sea confrontado, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Te damos gracias y ponemos nuestras vidas en tus manos, que este lugar sea constituido en una cueva en donde estamos en tu presencia. Nos sentamos a la mesa para recibir hoy el pan nuestro de cada día. Te damos gracias en el nombre bendito y poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias a Dios. La Pascua, no voy a hablar de eso, pero solamente quiero animarle porque dentro de 15 días estaremos teniendo un tiempo especial aquí en la tarde. Y la Pascua es una celebración que Dios instituye en base a sus obras y en base a sus hechos. Cada fiesta Dios la marca en diferentes tiempos, más o menos un periodo de 17 días, del 22 de marzo al 25 de abril se instituye lo que es la Pascua. Dependiendo, parece que en este tiempo cae el 2 de abril exactamente, el tiempo de la Pascua, y nos habla acerca de la celebración de lo que en las pantallas vimos, acerca de Jesús, la libertad que en Jesús tenemos, pero naturalmente es un tiempo de fiesta, y para el Señor fiesta no significaba lo que para nosotros significa fiesta, sino para el Señor fiesta significaba un tiempo de comunión con Él, un tiempo de traer a Él ofrendas, un tiempo para traer a Él nuestra familia y que la familia se congregue. La parte central de la fiesta no eran, antes que los elementos de la fiesta, eran las familias que se reunían. La representación de una fiesta no podía ser sin las familias representadas. Por eso es que cuando en ese tiempo se instituyeron las fiestas, se hacía nombramiento de las familias que estaban allí reunidas, porque no era la celebración propiamente de congregaciones como lo hacemos nosotros, sino la celebración de familias. Y es por eso que inclusive en este momento en donde va a haber esta celebración de trigo y miel, usted sí puede invitar a su familia que no es creyente. Traiga a su esposo, traiga a su esposa, traiga a sus hijos que no son creyentes y hágalos partícipe de algo espiritual. Seguramente algo Dios estará haciendo en este tiempo, en donde la palabra de Dios será expuesta, en donde tendremos un tiempo de convivencia en la palabra de Dios. Estaremos celebrando, recordando el amor del Señor, celebrando juntos y como familias, dándole gracias al Señor. Tal vez ellos no entiendan mucho de lo que se haga, tal vez no en su entendimiento humano
humano ellos no lo puedan entender, pero lo que Dios obrará en el corazón, esa es la parte más importante. Así que yo le voy a invitar que en el nombre del Señor se involucre en esta parte importante que dentro de 15 días estaremos celebrando, para que juntos estemos trayendo nuestra familia como una ofrenda al Señor, nuestra ofrenda especial que hayamos traído y la demos al Señor, y que juntos celebremos en unidad en lo que Dios y Jesucristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. ¿Estamos de acuerdo? Así que vamos a hacerlo. Denle un aplauso al Señor y vamos a comenzar. Vamos a hablar acerca de la visión y diseño del Padre. La visión y diseño del Padre. Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. Génesis 2, 16 y 17. Yo le invito que siempre cuando usted estudie la palabra de Dios, cuando estudie, usted utilice las versiones más antiguas. Cuando la lea, utilice versiones modernas. Pero para estudiar, nunca estudie versiones modernas, estudie más bien bajo versiones antiguas. Una de las mejores versiones, en mi punto de vista, es la versión de la Biblia de las Américas. Y es una versión no tan famosa naturalmente como la Reina Valera 60, pero es una versión que habla ciertas cosas que a veces omite la 60, y es por eso que a veces me gusta mucho la versión de la Biblia de las Américas. Dice Génesis 2, 16 al 17: y ordenó el Señor Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, de todo árbol. Dice, hay un pero, el versículo 17, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal, dice, no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente, ¿qué dice? Ciertamente morirás. Ahora, ¿por qué la serpiente solo estaba en este árbol y no en los demás árboles? ¿Por qué la serpiente estaba solamente en este árbol? Bueno, realmente la plática que tuvo, que nunca debió haber sido, pero que tuvo Satanás y la mujer, el problema fue, como ya hemos aprendido y como muchas veces lo hemos escuchado a través de diferente gente, fue que ella haya abierto esa plática con el diablo. Ella nunca debió haber abierto esa plática, pero ella la inició. Y entonces el diablo, en el capítulo número 3, iniciando, dice la escritura que Satanás era astuto, y entonces le dijo a la mujer, le preguntó a la mujer con que Dios les ha dicho, porque él no sabía exactamente lo que Dios había dicho, y entonces simplemente él avienta una pregunta porque quería averiguar qué realmente Dios había dicho. Y entonces dice, con que Dios les ha dicho que de ningún árbol. Dice, no, dice la mujer, no de ningún árbol, sino solamente de uno. Y entonces le dice, ¿cuál árbol? Y entonces el diablo inmediatamente toma la situación, porque a veces nosotros somos personas que entendemos el sentido de lo que nosotros aprendemos, y no hemos entendido de que cuando Dios habla a nuestros corazones, no es precisamente para que nosotros inmediatamente lo divulgamos. Hay cosas que nosotros debemos aprender a callar, y que debemos entender que son cosas que pertenecen a Dios y a nuestra relación. Hay lugares donde el diablo no tiene acceso, y son los tiempos en donde Dios y tú están platicando. El Señor le da una instrucción clara al hombre, y por lo tanto en ese momento el diablo no tenía acceso a ese momento de instrucción bíblica, a ese momento de instrucción de la palabra. Cuando él está dando esa instrucción, lo que acabamos de leer en Génesis 2, 16 y 17, el diablo no entendía esa instrucción, no tenía acceso a ello, porque cuando Dios está hablando con sus hijos, porque cuando Dios está hablando con su pueblo, el pueblo simplemente tiene que aprender a escuchar la voz de Dios y saber que hay cosas que uno debe de aprender a guardar y no divulgar. No todas las cosas que Dios nos enseña, nosotros las debemos divulgar. A veces malamente hemos aprendido de que toda revelación de Dios deberíamos nosotros compartirla con la gente, y la verdad que no es así. A veces Dios nos dice cosas a ti y a mí, no para que las presumamos a otros, sino para que las guardemos en nuestra vida, porque son cosas que Dios nos está hablando a ti y porque Dios nos está hablando a mí. Somos confrontados entonces en ese aspecto con la palabra, y la mujer nunca debió haber abierto la boca acerca de las cosas que Dios había dado a la mujer. ¿Por qué? Porque era algo solamente del reino, pertenecía al reino. Por eso es que el diablo puede tomar y hacer engaño en el mundo. La herramienta del diablo en ese sentido es cuando él puede distorsionar las cosas que Dios habla. Por ejemplo, los dones pueden ser
corrompidos. Se pueden corromper, aunque los frutos nunca. Los dones se corrompen. Y entonces, por eso es que existe gente que puede dar cierto tipo de señales, que aunque no son de Dios, pero son dones corruptos, que Dios dio sanamente, pero que a través del diablo se corrompen. De igual manera, las verdades de Dios, el diablo puede tomarlas y hacer algo engañoso para corromper esa verdad, y el hombre pueda entrar en confusión. Por eso es que la Biblia nos enseña acerca de los árboles que son buenos y los árboles que son malos. Dice la Escritura, Jesucristo hablando, que hay árboles que dan buen fruto, pero también hay árboles que dan mal fruto. Es ahí en donde nosotros debemos entender que hay cosas que Dios nos da a nosotros como familias. Hay cosas que Dios habla a tu familia, en donde nadie puede entrar en este círculo especial. Cuando 2 o 3 se reúnen en el nombre del Señor, cuando realmente hay una reunión de 2 o 3 personas en algún lugar, es donde el Señor está en medio de ellos. En esa reunión solamente puede estar el Señor y nadie más que Él puede estar. Cuando en convicción firme tú te reúnes con tu familia, cuando tú estás en tu hogar y estás con tu esposa y estás reunida con ella y estás en oración con ella, esa es una reunión de Dios con ustedes dos como pareja, en donde están siendo uno realmente en el Señor. Es el momento de unidad en donde Dios está hablando a su vida, donde Dios está proyectando su corazón, donde Dios está diciéndoles instrucciones, cosas precisas a través de la oración. Cuando tenemos un tiempo de devocional personal y el Señor está hablando a nuestros corazones, es un tiempo en donde nada puede quebrarlo. Ese momento es un tiempo maravilloso. El diablo, los demonios no tienen acceso. Hay cosas maravillosas, secretas que Dios quiere hablarnos y decirnos, pero a veces nosotros cometemos la imprudencia, como lo hizo esta mujer, de abrir su boca y de hablar de cosas que solamente pertenecían a Dios y a ellos, a Dios y a nosotros. La palabra árbol es la palabra que yo quiero hoy centrarme, porque es la expresión que aquí encontramos, bíblica, y es una expresión. Recuerden que la palabra de Dios la revela a nuestras vidas bajo la perspectiva de Dios y no bajo la perspectiva tuya. No es la forma en que tú tengas tu perspectiva, que tú entiendes la palabra de Dios, sino es la perspectiva de Dios con lo cual Él revela su palabra. Esto quiere decir que por eso nosotros necesitamos el Espíritu Santo, para que Él nos enseñe. Nosotros no podemos aprender si no es por el Espíritu Santo. Aunque nosotros estemos en un instituto bíblico, aunque estemos en un seminario, aunque tengamos estudios teológicos, eso no te garantiza en tu vida que tú tengas en tu vida la fe y la palabra de Dios en tu corazón. Ningún lugar puede proveerte fe, sino solamente la relación que tú tengas directamente con el Padre. Estamos hablando entonces que cuando Dios habla a tu vida, cuando Dios habla a nuestros corazones, es porque nuestros corazones deben de ser transformados por Él. Y solamente la palabra que personalmente Él deposita en tu corazón, esa palabra es la palabra transformadora, es la palabra que tú y yo necesitamos. Entonces se encuentran árboles alrededor de este lugar donde estaba el hombre y la mujer al principio. Y esta palabra árbol es una palabra muy interesante. Y nos vamos a dar cuenta que los árboles es una palabra, es una expresión realmente, no es una palabra definida, sino es una expresión que habla de diferentes cosas en la Biblia. Y yo me quiero referir a eso precisamente. Pudiéramos hablar acerca de muchas otras cosas, pero yo quisiera referirme a lo que son los árboles de Dios, la visión de Dios en cuanto a los árboles de Dios. La palabra árbol es la palabra etz. Es la palabra etz en hebreo, y esto, cuando habla la palabra árbol, se puede referir en la Biblia en ocasiones sí a árbol, puede referirse a un cabo, puede referirse a un carpintero. La palabra etz se utiliza literalmente igual para hablar de un carpintero. Puede ser algo que se enmadera, puede ser una horca, puede ser una higuera, puede ser inclusive un ídolo, puede ser un leñador, puede ser un pedazo de madera, un madero, puede ser un manojo de madera. Esto es lo que es un árbol en la Biblia. Nosotros vemos árboles en la Biblia, están escritos árboles en la Biblia bajo estos términos bíblicos en toda la Escritura. Y nosotros en esta mañana seguramente vamos a aprender cosas hermosas que Dios va a abrir en tu corazón para que esas cosas las guardes en tu vida. ¿Cómo ve Jesús a los hombres? Marcos 8:22 al 25. Marcos 8:22 al 25. Cómo nos habla de cómo ve Jesús a los hombres. ¿Cómo ve Jesús a los hombres? 8:22 al 25 de Marcos. Dice: llegaron a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que lo tocara. Tomando de la mano al ciego, lo sacó fuera de la aldea
Y después de escupir en sus ojos y de poner las manos sobre él, le preguntó. ¿Qué le preguntó? ¿Ves algo? Dice, levantando la vista, dijo, veo a los hombres, pero veo a los hombres como árboles que caminan. Ahora esta es una situación importante. No estamos hablando de que estaba Jesús haciendo una sanidad en pausa. No, Jesucristo le enseñó algo y nos enseña algo a ti y a mí. ¿Cómo es que Él ve a los hombres? ¿Cómo nos ve? Como árboles que caminan. Así es, esa es la perspectiva de Dios en tu vida y en mi vida. Jesús le dijo a este hombre, ¿ves algo? Y el hombre le contestó, veo a los hombres, ¿verdad? Que son como árboles que caminan. Jesús dijo en Mateo 7, 16 al 20, Mateo 7, 16 al 20, dice Jesús, por sus frutos los van a conocer, pero solamente un fruto es producido por un árbol. Entonces significa que Dios nos ve así, como árboles, porque es la perspectiva de Dios. Recuerda que es la perspectiva de Dios y no es mi perspectiva. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos? Claro que no. ¿O higos de los abrojos? Absolutamente no. Así todo árbol bueno, dice, da frutos buenos. Pero el árbol malo, porque hay árboles malos, da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo producir frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los van a conocer. Así que para Dios basta simplemente una cosa, que nosotros entendamos la perspectiva de Dios. Dios nos ve a ti y a mí como árboles. ¿Por qué? Porque está esperando que cada árbol es su fruto y sabe que la originalidad de un árbol es en base a la palabra de Dios que está morando en ese árbol, y ese árbol va a producir los frutos que el Espíritu Santo estará produciendo. Así que la perspectiva de Dios para ti y para mí es que Él nos ve como árboles que estamos caminando y está esperando que tú y yo aprendamos a dar verdaderamente los frutos que Él espera para que Él sea glorificado en todas las cosas. Dale un aplauso al Señor. ¿Cómo podemos discernir? ¿Cómo podemos discernir a un árbol bueno o malo? ¿Cómo podemos discernir a un árbol bueno o un árbol malo? Pues por sus frutos. No vamos a hacerlo. Los frutos nunca van a ser almas. Los frutos es lo que sucede en tu vida. Es lo que produce la palabra de Dios en ti. Es lo que produce la palabra de Dios, ¿dónde? En mí. Es el producto de la palabra. El reino de Dios no es algo externo. El reino de Dios es algo del Espíritu. El reino de Dios se extiende en tu espíritu. Es allí donde se extiende. Y por lo tanto, si está el reino de Dios y la palabra de Dios está formándote en tu vida, eso significa entonces que está produciéndose un fruto verdadero, un fruto que agradará al Padre. Los frutos que son producidos por la palabra de Dios son evidencia de la obra de Dios, evidencia de que tu vida está siendo enraizada correctamente en la palabra de Dios, porque eso es lo que es un verdadero creyente. Un verdadero creyente no es una persona que en algún momento pasó aquí al frente y entregó su vida al Señor en algún momento y nosotros le decimos, él es un creyente. Todavía no. En la Biblia un creyente era una persona que pasaba años en su vida, escúcheme bien esto que voy a decir, y que producía raíces. Ser un creyente en el Señor no es alguien que creyó en algún momento, sino es algo que cree por causa de lo que mora en su vida, por algo de lo cual está guardado en su vida. Eso significa que el ser creyente no es algo solamente que puede suceder en un momento. Yo creo que en un momento Dios toca los corazones, vemos vidas llorando, vemos vidas que están realmente arrepentidas por lo que está sucediendo, pero para que lleguen a ser creyentes necesita la palabra de Dios morar en su vida. El ser creyentes para Dios no es la forma nuestra de cómo vemos a la gente, sino lo que Dios está haciendo en el corazón de las personas. Una persona que es creyente es como dice el Salmo número 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley, dice, medita de día y de noche. Y dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Ahora déjame explicarle un poquito eso de corrientes de agua. Las corrientes no son ríos, son corrientes internas. Son corrientes que solamente las que tienen raíces pueden llegar a tocarlas. Ser un creyente es alguien que está produciendo por la palabra de Dios raíces profundas.
raíces tan profundas que pueden tocar el agua de vida. No son corrientes de ríos. A veces veo esa perspectiva que se tiene de que cuando se habla del Salmo número 1 se habla de un árbol y luego junto a un río. No, está hablando acerca de las raíces del árbol, porque la eficacia de un árbol y el fruto que dará un árbol dependerá de sus propias raíces. Cuando la palabra de Dios está siendo sembrada en ese corazón y esa persona está creyendo, sus raíces están creciendo y creciendo y creciendo y creciendo, profundizándose hasta que logran tocar el agua de vida y pueden entender en su vida el propósito de Dios. El creyente es una persona, escúchame bien eso. Nosotros le decimos a la gente, cuando viene aquí adelante, le decimos a la gente, ellos son creyentes. No, ellos empiezan a creer. Un creyente es algo que cree. El bautismo, le voy a decir cómo era eso de que alguien se bautizaba. ¿Me permite eso decirle? Escúcheme bien eso. La gente que se bautizaba era una persona que podía confesar esto. Escúcheme bien esto. Estoy hablando de los tiempos de la iglesia naciendo. Una persona podía decir así: hoy, este día, me estoy bautizando porque creo en Jesucristo. Conozco su palabra y estoy entendido en los principios de su reino. Estoy entendido que he nacido para ser un varón conforme a los propósitos de Dios, para vivir en la perfecta voluntad de Dios. Estoy dispuesto a vivir por Cristo y estoy dispuesto a morir por Cristo. Creo que el Padre Celestial me amó desde antes de la fundación del mundo y que ha fundado un propósito en mi vida. Creo que el Señor ha puesto en mi corazón su palabra para que yo viva exclusivamente para Él. Doy la espalda al mundo y estoy dispuesto para vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Le doy la espalda al pecado, le doy la espalda a la carne, le doy la espalda a todo apetito humano. Estoy dispuesto para vivir conforme a la voluntad de Dios todo el resto de mi vida y hoy me bautizo. Eso era una persona que se bautizaba. Una persona que era creyente, que tenía solidez. Hoy necesitamos revisar en nuestros corazones si somos verdaderos árboles, porque los frutos son los que nos dan evidencia de qué tan profundas están nuestras raíces. Si tus raíces no se han profundizado, significa simplemente que los frutos que darás no darán agrado a Dios, porque tus frutos deben de parecerse a las fuentes de agua viva, que están solamente para quienes aprenden a profundizar en esas aguas de Dios. Que tus raíces crezcan por la palabra de Dios. Permite que tu árbol, tu vida, sea un verdadero instrumento de Dios, en donde tú no puedas tener temor acerca de nada de este mundo, de las noticias de este mundo, en donde nadie mueva tu fe, donde estés dispuesto en donde tú puedas levantar tus ojos y decir: hoy este día lo voy a vivir para el Señor, pero si hoy este es mi día donde Dios me va a llevar, aquí estoy, Señor, listo cada día, porque tus raíces están sólidas, profundas, bebiendo del agua del Señor. Dale un aplauso al Señor. Dice la escritura en Isaías 61:3, dice que a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Dice que seremos llamados como árboles de justicia, plantío del Señor, para gloria suya. Dice la escritura en el libro de Génesis capítulo 18, versículo 1 al 4. Y el Señor se le apareció en el encinar de Mamre, mientras él estaba sentado a la puerta de la tienda en el calor del día. Cuando alzó los ojos y miró, y aquí 3 hombres estaban parados frente a él, y al verlos corrió a la puerta de la tienda, donde no debería de estar, pero ahí estaba parado a recibirlos, y se postró en tierra y dijo: Señor mío, si ahora he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que no pases largo junto a tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua y lavad los pies y reposen bajo el árbol. Yo quisiera hoy hablar entonces y ver esta segunda parte de la plática, de que cómo es importante que nuestra vida sea un árbol y que también nosotros estemos bajo el árbol que debemos estar, bajo el árbol correcto.
La Biblia nos dice en este pasaje, en el libro de Génesis, acerca del pacto que Dios hizo con Abraham, y todo se hizo debajo de un árbol. Así es, se hizo debajo de un árbol. Ahora veamos qué árboles somos nosotros, porque a eso hemos venido a aprender. El árbol de ciprés, Génesis 6:14, Génesis 6:14 dice así: hazte un arca, hablando el Señor a Noé, hazte un arca de madera de ciprés. Ahí tienen su versión Gofer, que es la madera de ciprés. Harás el arca con compartimientos y la calafatearás por dentro y por fuera con brea. La palabra ciprés es una palabra hebrea que significa alojamiento. ¿Qué significa? Significa alojamiento. Mi pregunta es, ¿somos árboles que hemos dado alojamiento a nuestra familia? Noé construyó un arca, y esta arca es un árbol, el árbol de Dios. Y a través de este árbol estaba construyéndose el alojamiento para la familia. Lo primero que deberíamos nosotros estar seguros es de que estamos construyendo para nuestra familia una arca, un verdadero lugar de alojamiento. ¿Dónde está tu familia? ¿Cómo estás construyendo tu vida? Tu familia está metida en esa arca. ¿Sabes que no deberíamos de tener miedo de enseñarle, como Noé le tuvo miedo Noé a enseñarle a sus hijos acerca de los juicios de los últimos tiempos? Él no tuvo miedo para enseñarles esa verdad, porque sabía que estaba construyendo una arca. Nosotros debemos saber eso, que estamos dentro de los tiempos en donde se está hablando acerca de los tiempos finales. Algunos le llaman fin del mundo, aunque la Biblia nunca habla de fin del mundo, habla de los últimos tiempos, o sea, los tiempos del Padre, porque Él es el que establece los tiempos. Y si el Señor es el que establece los tiempos, entonces no deberíamos de tener temor de aprender de ello, porque nosotros estamos seguros, porque nuestra vida está dentro de el arca, porque nuestro corazón está bajo la sombra de esa arca, y debemos de estar seguros que estamos construyendo para nuestra familia, para nuestro hogar. Eso deberíamos de ser personas más responsables en cuanto a saber lo que estamos haciendo dentro de nuestra vida, el tiempo que estás ocupando y cómo lo estás ocupando. ¿Dónde está tu esposa? ¿Dónde están tus hijos? ¿Dónde están nuestras generaciones metidas? ¿Dónde las tenemos puestas? ¿Les hemos construido el arca? ¿La palabra de Dios realmente es una arca para su vida? Dentro de esto no debería de existir miedo. Cuando tú lees el libro de Apocalipsis, a veces existen ciertas preguntas solamente por morbosidad en la vida de muchos creyentes acerca de lo que sucederá en los últimos tiempos y eso, y la gente debe de saber y estar lista para hablar de eso. Noé estuvo listo para hablar de lo que iba a suceder de acuerdo a lo que Dios le había revelado. Definitivamente las cosas se iban a terminar, se iban a acabar, no iba a haber ser humano que pudiera existir bajo las circunstancias anteriores a Noé. Él sabía que se iba a culminar, aunque él no sabía cómo, él nunca había experimentado nunca la lluvia. Él tenía la palabra de Dios, y la palabra de Dios fue la forma en la que él construyó. La instrucción de Dios para él fue como él construyó el arca, de la madera como Dios se lo señaló, y también le dijo cómo ayudar para que no se trasminaran las aguas del mundo. Tienes que calafatearla con brea para que la brea proteja y que no haya humedad en el arca y que se mantengan seguros y firmes. No solamente era la madera, sino era la instrucción precisa de la palabra para que la humedad del mundo no se transminara y pudiéramos vivir en arcas seguras. Debes de estar seguro y debes de darte cuenta, debes de abrir tus ojos de que estamos construyendo una verdadera arca para nuestras familias. Nadie va a dar cuentas de la familia tuya sino nosotros mismos. Cada uno daremos cuenta delante del Padre acerca de nuestra familia. Noé podía dar cuentas acerca de sus hijos, quienes se metieron a esa arca. Posiblemente hubo cosas que no entendieron, pero lo importante es que hicieron la voluntad de Dios. Y dentro de esa arca es que tú y yo estamos seguros. Debemos hacer
la sombra, la habitación necesaria para que nuestra familia y para que nuestros hijos, para que nuestras generaciones vivan en seguridad. Debemos enseñarles no solamente la madera, sino debemos enseñarles a vivir una vida de tal forma que no se aneguen en ningún momento de existencia por causa de la humedad del mundo. No permitas que la humedad del mundo se transmine a tu hogar, que las aguas del mundo traten de meterse a tu barca. Haz lo posible para enseñar con precisión la palabra de Dios a tus generaciones. Dale un aplauso al Señor. Esto es importantísimo. Otro árbol es el árbol de tamarisco. El árbol de tamarisco. Génesis 21:33. Génesis 21:33. Dice: y Abraham plantó un tamarisco en Bérseba, y ahí invocó el nombre del Señor, del Dios eterno. La palabra tamarisco realmente quiere decir arboleda. Esto significa que lo que hizo realmente Abraham es que construyó un pequeño lugar, como un mini bosque, un pequeño bosque, un lugar para tener sombra en medio de del fatigante luz del sol de esos tiempos. Y dice que habiendo él construido o plantado ese lugar de tamarisco, allí invocó el nombre del Señor, porque tuvo la sombra necesaria para que la luz de la vida no le estorbara y estuvo bajo la sombra de lo omnipotente. Por eso es que la idea de Salmo 91, cuando dice: el que habita al abrigo del Altísimo, ¿cómo dice? Morará bajo la sombra del omnipotente. Así es. ¿Sabe qué importante es que construyamos nosotros y plantemos nosotros arboledas para que haya la sombra y que nosotros tengamos ese lugar para que las mitigaciones del sol, del mundo, no vengan? Dice la Escritura que ahí invocó. La palabra invocar es una palabra muy, muy hermosa y es muy poderosa. La palabra invocar significa buscarle la cara para desafiar a alguien cara a cara. Buscar el rostro de alguien para desafiarlo cara a cara. Buscarlo. Es como cuando alguien se enoja y tratas de voltearle a esa persona y quieres que te vea cara a cara. Como a veces la esposa le puede hacer la esposa: hey, dime las cosas de frente, ¿verdad? Quiero que me las digas de frente. Como el esposo, como los padres que le decimos a los hijos: a ver, dímelo de frente. Esa es una invocación. Quiero que me lo digas de frente. Hacer voltear el rostro de la otra persona. Cuando está hablando acerca de la invocación, no está hablando acerca de gritos de parte de Abraham, aunque los pudo haber, sino está hablando acerca de que Abraham en ese lugar lo construyó para una cosa: para siempre hacer voltear el rostro de Dios a su favor. Invocar significa eso: siempre hacer voltear el rostro de Dios a mi favor. Invocar es eso: buscar un árbol, buscar la sombra que necesito para que nada me estorbe y yo pueda hacer buscar el rostro de Dios. Mis tiempos con Dios deben de ser esto. ¿Cuánto debería de yo orar en mi vida? Hasta yo haga que el rostro de Dios esté a mi favor, hasta que sus ojos se planten sobre mi rostro, hasta que sea la luz de su presencia y el calor de su presencia la que venga sobre mi vida. Hasta ese momento, a eso le llama la Biblia y se llama invocación. Tenemos que aprender juntos a invocar el nombre del Señor. Cuando estás tú en tu trabajo y estando tú en tu escuela y estando tú en la casa, puedes allí estar invocando el nombre del Señor. Es una acción del espíritu del hombre constantemente, hasta que sabes que Dios ya lo hizo, ya está haciendo caso, ya está seguro que ha volteado. Hay una presencia, hay un calor verdadero. Sabes que Dios está respondiendo. Las circunstancias se están volteando a tu favor. ¿Por qué? Porque construiste sombra para orar y para invocar el nombre del Señor. Debes de construir y debes de tener un lugar específico en donde juntos podamos buscar el nombre del Señor y podamos invocar su nombre. ¿Estamos de acuerdo? Denle un aplauso al Señor. Tengo 72 árboles, pero no voy a dar de los 72. Ahí tengo un árbol de los 3 diezmos,
pero eso los voy a dar para la segunda reunión. El árbol que perdona y olvida. Ese es un árbol maravilloso. Deuteronomio 21, 22 y 23. Hay un árbol de los 3 diezmos. Si con uno ya no andamos, en 3, imagínense. Bueno, árbol que perdona y olvida. A lo mejor me regreso ahorita con lo de los diezmos. Árbol que perdona y olvida. Deuteronomio 21, 22 y 23. Dice, y si un hombre ha cometido pecado digno de muerte, y se le ha dado muerte, y lo has colgado, ¿en dónde? De un árbol. Su cuerpo no colgará del árbol toda la noche, sino que ciertamente lo enterrarás el mismo día. Ahora esto es una enseñanza hermosa, porque parece muy severa, porque lo es, pero así debe de ser la enseñanza del perdón, muy severo. Porque el sentido del perdón en la vida tuya debes de saber que vincular la muerte de alguien o la vida de alguien. El perdón es tan importante para Dios porque de ahí vincula la gracia sobre nuestras vidas. Sin perdón no hubiera gracia, no tendríamos nosotros el favor de Dios, el rostro de Dios a nuestro favor, no podríamos tenerlo. Pero gracias al Señor por su perdón, y por el perdón es que las cosas se suscitan a nuestro favor. Sin el perdón pues no habría el acceso que hay a través de la sangre de Jesucristo. Sin el perdón no habría un sentido de bendición, no había cumplimiento de propósito de vida, no habría ningún medio de plataforma donde Dios pudiera actuar, donde el Espíritu pudiera hablar a nuestros corazones. No existiría nada del Espíritu, no existiría nada de la palabra. Viviríamos en un mundo vacío, sin propósito, viviríamos en un caos continuo. Solamente hay algo dentro del reino de Dios que hace que las cosas imposibles sean posibles, y esto es cuando nosotros aprendemos a perdonar. ¿Cuando aprendemos a qué? Así es. Dice la Escritura, porque el mandamiento de Dios, la ley de Dios era de que bajo ciertas cosas el hombre era merecedor de muerte, aunque el hombre es el que ejecuta cómo hacer esa ejecución. Dios no había dicho exactamente que colgándolo, pero Dios sabía que se estaba obedeciendo el mandamiento de que bajo ciertas circunstancias el hombre podía morir cuando la desobediencia lo meritara. Hay cosas en nuestra vida de que deben aprender a morir, y que nosotros las tenemos colgadas todavía, y somos árboles que a veces vivimos en la vida con gente colgada que todavía no hacemos descender del árbol. Hay gente que todavía vive con amarguras aquí colgadas en su vida y no las ha bajado del árbol. Hay personas que viven todavía con seres queridos o de gente que les ha hecho mal en algún momento en su vida y las tienen colgadas todavía. No las han hecho descender del árbol porque no las han perdonado. Lo que tú no entendías y yo no entendía es que la idolatría tiene su factor en base a lo que uno cuelga siempre. Y aunque nosotros decimos que hay religiones que son más religiosas que nosotros porque tienen cosas colgadas, yo quiero decirle que para Dios tiene una perspectiva diferente, porque si tú no has perdonado a alguien, eres una persona religiosa, y por lo tanto eres una persona que le está diciendo a Dios: soy un árbol que no puedes producir frutos. Porque hay una cosa: si tú eres un árbol que tienes muerte en tu vida, no puedes producir vida en un árbol que todavía está colgando cosas muertas. Dios no quería que las personas que eran colgadas por situaciones de la ley, de haber quebrantado alguna ley, pudieran permanecer hasta la mañana siguiente, porque para Dios el perdón debería de concedérseles siempre. Baja a tus ídolos que tienes colgados todavía en el árbol de tu vida, bájalos, y que el perdón de Dios sea auténtico. Tal vez la falta de productividad en tu vida se deba a lo que no has aprendido a perdonar, a lo que no has aprendido a soltar. Las cosas o la gente que todavía estén colgando en ti pueden hacer de tu vida una persona infructífera. No estás dando el fruto que glorifica al Padre, porque todavía están colgando imágenes que desagradan el nombre del Señor. Mira, la palabra de Dios nos enseña en este pasaje
que si hubo cosas por las cuales el Señor pagó y ya están muertas, ¿por qué las tienes colgadas? Bájalas. Jesús se bajó de la cruz y entonces nos dio vida. Bájate tú también, ¿verdad? Para que empecemos a vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Dale un aplauso al Señor. Alex, ¿me puedes ayudar, por favor? Árbol que diezma. Aquí está. Sí lo voy a decir. Déjenme, ya lo encontré. Árbol que diezma. Levítico 27:30. Levítico 27:30. Posiblemente Trigo y Miel sean de las congregaciones que más hablan del diezmo en todo el mundo, ¿verdad? Pero creo que nos falta todavía más entendimiento sobre ello. Porque si tuviéramos la estatura del árbol que Dios quiere que seamos, ya no tendríamos, ya no deberíamos de animarle para ello. Deberíamos por naturaleza darlo. ¿Usted cuándo ha visto que se le dice, solamente a mi esposa, yo veo que cuando le habla a las plantas ellas producen? En la casa donde vivimos había una planta muy bonita pero que nunca había dado fruto. Y Berta se sale un día y le empieza a hablar. Mira, ¿para qué naciste si no tienes fruto? Y le empieza a regañar ahí. Y ya empezó a dar fruto, ¿verdad? Regularmente uno no tiene que hablarle a un árbol para que dé manzanas. Árbol, da manzanas, por favor. Es tiempo que des manzanas. O no le damos una semilla cuando la vamos a plantar y semilla da fruto, da muchas manzanas, o da mucho maíz, o da mucho frijol. Nunca le decimos a la tierra, ándale, tienes que hacerlo. No, porque sabemos que ya hay una naturaleza en ello. El diezmo no es por causa del mandamiento, ni es por causa de la ley, es por causa de nuestra naturaleza. El diezmo debe de ser una acción natural en el creyente, en el cual la gente da simplemente porque reconoce el árbol, la semilla que fue plantada, y reconoce quién es el dador. Y para nosotros debería ser un acto natural, un acto que no necesite tanto estarnos diciendo sobre ello. Debería de ser así. Dice Levítico 27:30, así pues, todo el diezmo de la tierra, 1, de la semilla de la tierra, 2, del fruto del árbol, dice, es del Señor. Hay 3 tipos de diezmo en este versículo bíblico. Pero no, yo no quiero decirte que son 10 más 10 y más 10 para que sumen 30. ¿Está bien? No te preocupes, no estoy hablando acerca de eso. Estoy hablando que de naturaleza, dice el Señor, en la naturaleza de la tierra hay un diezmo. En la naturaleza del árbol hay un diezmo. Y en la naturaleza del fruto hay un diezmo. Y por lo tanto, los árboles de Dios diezmamos, no por causa de que se nos enseñe, no, por causa de la naturaleza. Para nosotros es natural. Es algo natural en tu vida, como el nacer de las uñas, como el nacer del cabello, ¿verdad? Como las cosas naturales, como el crecer, como la voz que tenemos, como los ojos que tenemos, que son una manifestación propia de un fruto personal que Dios formó en nuestras vidas. Y Dios lo hizo así, lo constituyó de la forma para que tuviera esa naturaleza. Porque en el capítulo 1 de Génesis Dios creó, pero en el capítulo número 2 Dios formó. ¿Cuál es la diferencia de crear y formar? La diferencia entre crear y formar es que cuando Dios crea, crea algo espiritual, y cuando Dios forma, forma aquello donde va a estar metido lo espiritual. Eso quiere decir que con sus dedos Dios formó tu vida y mi vida, y la hizo con esa misma esencia natural, para que tú y yo aprendamos a vivir en los propósitos de Dios. Tú y yo debemos entender
que en nuestra vida debe de haber una naturalidad en el aspecto cuando se nos habla del diezmo, sino debe de ser como algo demasiado sencillo, como mi vida, es que es mi vida, es mi naturaleza, es como el hablar, es como el comer, es como el bañarnos, es como el tomar agua. Si no doy mi diezmo, está fuera de mi naturaleza. El diezmar es porque es mi naturaleza, porque soy nacido de nuevo, porque soy hijo de Dios, porque soy del reino, y en el reino de Dios es naturaleza espiritual. Este mundo se va a acabar, pero mi vida espiritualmente está manifestando aquello que el mundo no entiende. No necesito que el mundo entienda, yo no necesito convencer a nadie, por lo cual la gente debe de diezmar o dar al Señor. Debería de ser ya la estatura. La gente no lo hace, ni tiene problemas al dar porque no tiene una estatura todavía, porque no ha aprendido a llegar a la estatura a la cual Dios quiere que tú y yo lleguemos. La estatura que Dios quiere que tú y yo lleguemos es la estatura de un varón perfecto. Realmente hay una estatura, pero a veces como no hemos llegado a esa estatura, por eso traemos problemas de adolescencia espiritual. No deberían de existir tanto los seminarios para que la gente dé ofrendas y que traigamos a fulano de tal para que haga. No, cuando tú creces en el Señor, eso es natural, debería de ser natural. Por eso es que necesitamos que nuestras raíces beban de la palabra de Dios, beban del agua de vida, para que como árbol terminemos de crecer a la estatura a la cual Dios quiere que tú y yo lleguemos. Esa es la voluntad de Dios. Dale un aplauso al Señor, por favor. Yo sé que en esta hora hay personas aquí que nos están visitando, y hay personas que el día de hoy están visitándonos, y damos gracias a Dios por la vida de todos aquellos que nos están visitando. Aquí en Trigo y Miel nos sentimos privilegiados cuando haya gente que tiene oídos para oír. Tú que hoy nos estás visitando, tal vez has escuchado y seguramente has entendido, porque si el Señor te trajo aquí, significa que también Él te iba a capacitar para que lo que tú escuches hoy, tú lo entendieras el día de hoy también. Y el día de ahora, yo quisiera invitar a todas aquellas personas que ahorita son amigos y que hoy han venido. Tal vez te invitó un amigo, una amiga, tal vez te invitó a alguien que te amaba y que el día de hoy seguramente marcará tu existencia, si tú el día de hoy nos permites orar por ti. Quisiéramos que se pusieran en pie todos aquellos que hoy nos están visitando y no quisieran que se fueran, sino que nos permitieras antes orar por tu vida. Te voy a invitar que te pongas en pie. Todos aquellos que hoy están visitándonos, por favor, vengan aquí adelante. Queremos orar por ustedes. Vamos a darles un aplauso para que ellos se animen a que puedan venir. Queremos orar por ustedes. Gracias a Dios. Vénganse. Queremos orar por sus vidas. Permítanos hacerlo. Viendo para acá, van a orar por ti. Las personas que están ahorita frente de ti te están invitando. Yo no sé si hay alguien más que está ahí sentado, sentada, y diga, yo sé que debo de estar hoy aquí. Yo sé que nunca he puesto a Jesús como Señor y Salvador en mi vida. Nunca le he dicho al Señor, dame oídos para oír. Pero tal vez el día de hoy sea tu día. Deberías no quedarte sentado, deberías darle oportunidad, diciéndole sí al Señor, de que hoy pueda ser un día diferente. Nos da mucho gusto todos los que están hoy aquí. Qué bueno que pudieron estar. La oportunidad que Dios les da, porque es una oportunidad que Dios nos da a todos, de poder escuchar su palabra y de poder abrir nuestro entendimiento. Así que en esta hora yo pido que el Señor te dé oídos para oír lo que ahorita te van a guiar en oración, para que la palabra de Dios pueda ser ministrada en tu vida. Pero sabes, lo más importante es después de lo que va a suceder de aquí en adelante. ¿Qué harás tú hoy con lo que Dios empieza a hacer en tu vida hoy? ¿Qué vas a hacer hoy? Esa es la parte más importante. ¿Qué les parece si nos ponemos en pie todos los que estamos sentados? Extiendes tu mano hacia todas estas personas que están aquí hoy.
Ahora piensa que cada uno de ellos son gente que necesita del Señor. Escúchame bien, necesitamos orar con una conciencia verdadera, con una fe verdadera. Yo te voy a invitar todo trigo y miel. Por favor, ahorita que haya fe en este auditorio, para que esa fe esté trayendo algo sobrenatural sobre estas hermosas vidas. ¿Estamos de acuerdo? Extiende tu mano, por favor, con fe. Vamos a hacerlo en fe y vamos a creer que hoy Dios estará hablando. Van a orar ahorita por ustedes. Déjenme hacer esta oración, por favor. Después de esta oración, mientras estoy hablando, repite conmigo, por favor, tú que estás aquí adelante, y haz esta oración después de mí con todo tu corazón. Cierra tus ojos, abre tus labios y di conmigo estas palabras. Y, Señor Jesús, en esta mañana estoy entendiendo que necesito de ti, porque no tengo nada de ti. Tú diste todo por mí, derramaste tu sangre, me transformaste, me cambiaste, y hoy quiero ser una persona diferente, comenzar una vida verdaderamente en ti. Señor, toma mi vida, toma mi corazón, cambia la dureza de mi mente y de mi corazón para que yo pueda entender y para que yo pueda verdaderamente creer. Aquí está mi vida, aquí está mi corazón. Te lo doy, Jesús. Haz con él lo que quieras. Transfórmame, límpiame, sáname. Haz tu perfecta voluntad en mi vida. Amén. Amén. Van a orar por ustedes. Oramos todos por ellos.